Vamos a resolver este sistema de vectores. Estos vectores son vector fuerza y tenemos tres. Un vector fuerza 1 de 15 newtons a 30 grados. Un vector fuerza 2 de 20 newtons a 48 grados. Y un vector fuerza 3 de 22 newtons a 25 grados. Bueno, lo primero que debemos saber es que tenemos que hacer una tabla en la cual nuestros encabezados van a ser vector, ángulo, nuestras componentes, nuestra componente en X y nuestra componente en Y. Recuerde que la componente en X es la fórmula vector por el coseno del ángulo y la componente en Y pues es vector por la función seno del ángulo. Entonces, primero vamos a tomar o vamos a revisar nuestro primer vector, el fuerza 1. Nuestro primer vector, fuerza 1, tiene un valor de 15 newtons, lo escribimos en nuestra tabla. Vector fuerza 1, 15 newtons. El ángulo de inclinación, recuerde que este ángulo de inclinación siempre debe ser a partir de la horizontal positiva y hacia donde se encuentra el vector. Eso quiere decir que estos 30 grados son directos la cantidad de nuestro ángulo. Luego, tengo que sustituir mis datos. Tengo un vector fuerza 1 en X. Estas son las componentes en X. Tengo un vector fuerza 1. Su componente en X es igual. El valor del vector, que es 15 newtons. Aquí está, 15 newtons. Lo vuelvo a repetir aquí. Por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 30 grados. Entonces me voy a la calculadora. Aquí lo primero que se tiene que poner en esta calculadora es el 30 y luego la función coseno. Le doy igual. El coseno de 30 es 0.8660. Voy a utilizar 4 decimales. Bueno, aquí lo voy a multiplicar directo. Luego por 15, que es el valor de mi vector. Y esto me va a dar 12.9903. Esa es la cantidad que voy a escribir como resultado. La componente en X del vector fuerza 1 es 12.9903 newtons. Ahora voy con la componente en Y. Vuelvo a sustituir mis datos. Mi vector vale 15 newtons, pero ahora en lugar de la función coseno, voy a utilizar la función seno porque estoy encontrando la componente en Y. Entonces, voy a poner seno de 30 grados. Voy a la calculadora, igual aquí. Primero se pone el 30, en otras calculadoras primero pone la función, en este caso seno, y después el valor de 30, pero aquí pues es al revés. 30, función seno, y eso me da 0.5, y al multiplicarlo por 15 me da 7.5, y ese es el resultado que vamos a escribir. Así voy a hacer con cada uno de mis vectores, solamente que tiene que cuidar el ángulo. Este es el vector fuerza 2 de 20 newtons, pues aquí lo escribimos. Su ángulo de inclinación. Recuerda que el ángulo siempre lo debe contar a partir de la horizontal positiva y hacia donde se encuentra mi vector. Entonces yo necesito saber cuánto vale todo este ángulo, todo este espacio. Yo nada más conozco esta medida de 48, pero sé que la media circunferencia son 180 grados. Bueno, entonces a 180 grados le voy a quitar 48 grados y eso me da 132, que es el valor de este ángulo azul. Entonces el ángulo que tengo que escribir son 132 grados. Y vuelvo a hacer mis operaciones, vuelvo a sustituir para encontrar la componente en X. Entonces, vector fuerza 2 vale 20 newtons, ahí lo puede ver, 20 newtons por el coseno de 132. Entonces, primero escribimos 132 y aplico la función coseno, le doy igual. El coseno de 132 es menos 0.6691 y esa cantidad la voy a multiplicar por 20 y esto nos da menos 13.3826, que es la cantidad que vamos a escribir aquí.
Ahora me voy con la función seno o con la componente en Y. La componente Y para el vector fuerza 2, me le cambio el subíndice, ahí está, sería los 20 newtons, que es el vector, multiplicados por la función seno de 132. Entonces vamos a la calculadora, 132, y aplicamos la función seno, es 0.7431, y si lo multiplicamos por 20 me da 14.8628, que es lo que tenemos que tener de resultado del vector fuerza 2. 14.8628. Déjenme le cambio aquí el subíndice. Muy bien. Y por último, el vector fuerza 3. El vector fuerza 3 vale 22 newtons, lo escribimos. Y vamos a ver cuánto vale su ángulo de inclinación. Recuerda que el ángulo pues lo debe tomar desde el eje positivo desde el eje X positivo, o sea, desde aquí. De aquí a aquí son 90 grados, luego tenemos otros 90 grados, ya lleva 180, otros 90 grados serían 270, pero todavía mi vector está un poquito más allá, está 25 grados más allá. Entonces, 270 más 25 grados, esto me da 295. Ese es el ángulo de mi vector fuerza número 3. Y entonces pues vuelvo a hacer las mismas operaciones. Primero sustituyo mis datos, mi vector fuerza 3 es igual a 22 newtons, que es el vector, por el coseno de 295. Entonces vamos a ponerle 295 coseno en su calculadora primero y luego por 25. Permítanme, aquí se me fue por 25. 295 coseno y luego esto lo multiplico por 22 newtons. Y esto me da 2.2976. 2.2976. Y enseguida hago lo mismo con el vector fuerza número 3, pero ahora en Y, para encontrar la componente en Y. Tomo el vector, que son los 22 newtons, y ahora lo voy a multiplicar por seno de 295. Entonces, 295 seno, que me da menos 0.8987, y eso lo multiplico por 22. Nos arroja un resultado de menos 19.7734. Menos 19.7734. 7734. Déjenme lo rectifico. 295 función seno por 22. Muy bien. Menos 19.9387. Ahí está. Sí es lo que teníamos. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a sumar cada uno de estos resultados cuidando los signos. A este valor le voy a restar este valor y luego le voy a sumar este valor. Entonces tenemos 12.9903 menos 13.3826 más 9.2976. Y eso me da como resultado 8.9053. 8.9053 es el valor de la sumatoria en X. Ahora voy a hacer la sumatoria en Y. A 7.5 newtons le voy a sumar 14.8628 y le voy a restar 19.9387. Entonces 7.5 más 14.8628 menos 19.9387. Y eso me da un total de 2.4241.
Ahí lo tiene, 2.4241. Enseguida, con estos valores, con estas sumatorias, acuérdense que esta es la sumatoria en X, aquí vienen las X, y esta sería nuestra sumatoria en Y. Aquí las tiene, sumatorias en Y. Vamos a formar nuestros vectores. Vamos a ver cómo están avanzando. Nuestra sumatoria de fuerzas en X es un valor positivo. Eso quiere decir que vamos a poner un vector que vaya hacia la derecha. Y el valor o la componente en Y, la sumatoria de fuerzas en Y, también es un valor positivo. Eso quiere decir que ese valor pues lo vamos a encontrar dibujado, va a ser un vector que está dibujado hacia arriba, que está apuntando hacia arriba. Entonces, este vector color negro que tenemos aquí, pues sería el valor de 8.9053, mientras que este vector azul estaría representando nuestra componente en Y de 2.4241. Queremos encontrar la resultante, que sería el vector que va desde donde empieza nuestro recorrido hasta donde termina, ¿sí? Y el ángulo de inclinación. Necesitamos estos dos valores. Entonces, si usted se fija, estamos trabajando dentro de un triángulo rectángulo. Bueno, si quiero encontrar la resultante y conozco los dos catetos, pues puedo aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, aquí lo tenemos ya representado matemáticamente. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Voy a sustituir mis datos. ¿Quién sería C cuadrada? Sería la resultante, que es R cuadrada. A cuadrada le voy a dar el valor de mis X, 8.9053, y a la B le voy a dar el valor de mis Y, 2.4241. ¿Que lo puede hacer al revés? Sí, lo puede hacer al revés sin ningún problema. Entonces, resultante al cuadrado es igual a 8.9053, que serían las X elevadas al cuadrado, más 2.4241 elevado al cuadrado. Entonces, vamos a elevar al cuadrado esos valores. Voy a utilizar los paréntesis y voy a hacer la operación directa. Sería 8.9053, cierro paréntesis, lo pongo al cuadrado, luego más, abro paréntesis, 2.4241, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, le doy igual. Eso me da 85.1806. Entonces, mi resultante al cuadrado es igual a 85.1806. Newtons por newtons, newtons cuadrados. Cuando está sumando términos semejantes, pues las unidades se conservan, que serían los newtons cuadrados. Y enseguida voy a obtener una raíz cuadrada porque quiero quitar ese cuadrado de la resultante. Entonces, 85.1806 elevado, aquí voy a utilizar la potencia, elevado, voy a abrir paréntesis, a 0.5 y cierro. Recuerden que la raíz cuadrada se representa como un medio, entonces la puedo elevar a la 0.5. Mi resultado es 9.2293, ahí lo tengo, 9.2293, y quedaría en newtons. Ahora, este sería el valor de nuestra resultante. Ahora busco el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación, fíjese bien, tengo este ángulo, enfrente está el cateto opuesto y también conozco el cateto adyacente. Si conozco cateto opuesto y cateto adyacente, pues entonces puedo utilizar una tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. De tal manera que voy a tener tangente del ángulo es igual, el cateto opuesto dijimos que era 2.4241 y el cateto adyacente 8.9053. Ahora, la tangente, bueno, el ángulo
va a ser igual a, voy a dividir 2.4241 entre 8.9053. Eso me da 0.2722. La tangente es un valor que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo y lo podemos representar como tangente a la menos 1 del valor de nuestra división, y nuestra división fue 0.2722. Y ahora con la calculadora voy a obtener ese valor. Voy a poner primero el número 0.2722 y voy a aplicar la inversa, la segunda función de la tangente. Y eso me da un ángulo de inclinación de 15.2269. El ángulo de inclinación es 15.2269. Y hasta ahí le voy a dejar porque hasta ahí le pido el valor del ángulo.